Hola a todos, mi nombre es Adriana Fillol Mazo, investigadora postdoctoral de la Universidad de Cagliari, y voy a hablarles sobre la seguridad alimentaria en el marco de los bienes públicos globales. Pero antes de comenzar con mi intervención, quisiera agradecer a los organizadores de este Congreso Internacional sobre Derechos de los Campesinos y al profesor Miguel Ángel Martín López por haber aceptado mi propuesta y por haberme invitado a participar en este útil e importante evento. Así que muchas gracias de antemano. Bien, les he preparado una presentación PowerPoint para que puedan seguir el hilo de mi explicación. Voy a ver si soy capaz de ponerlo. Vamos a ver, ahora creo que sí. Aquí está, ahora pienso que sí se ve. Vamos a ver. Bien, como el tiempo que tengo es limitado, en torno a 15 minutos, paso de lleno a entrar en la cuestión. En mi exposición me he planteado una nueva aproximación a la seguridad alimentaria con el objetivo de reforzar su protección, al menos desde la dimensión cuantitativa de la seguridad alimentaria, por parte del derecho internacional general. Me he planteado ofrecer una nueva visión de la seguridad alimentaria como bien público global porque he encontrado continua referencia a estos bienes por parte de la doctrina, por parte de programas y organismos especializados de Naciones Unidas y también por parte de otras organizaciones internacionales como la Unión Europea. De hecho, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, en relación a la cooperación mundial para hacer frente a la amenaza de la COVID-2019, decía recientemente en una entrevista que los Estados deben poner en común recursos financieros para producir tratamientos sanitarios y una vacuna que deberán tener la consideración de bienes públicos mundiales. Pero para profundizar sobre estas cuestiones, lo primero que debemos de preguntarnos es qué es un bien público y cuándo adquiere la dimensión de global. Tras este análisis del concepto de bien público global y de las diferentes teorías que han surgido en torno a este tipo de bienes, vamos a ver algunas opiniones de la doctrina que avalan la consideración de la seguridad alimentaria como bien público global, para finalmente exponer la justificación del por qué es posible incluir a la seguridad alimentaria en este marco de los bienes públicos globales. Hay que decir que, bueno, nos vamos a basar sobre todo en las opiniones de la doctrina, en las opiniones de expertos en la materia y de profesores de reconocido prestigio, porque actualmente no hay consenso a nivel internacional sobre qué se entiende por bien público global, ni tampoco tenemos, por así decirlo, un concepto de bien público global propiamente recogido o tipificado en las fuentes primarias del derecho internacional. No obstante, considero que los bienes públicos globales pues, pueden comenzar a ser un marco útil de referencia pues, para coordinar los esfuerzos en las voluntades políticas en torno a la financiación internacional de problemas, metas o desafíos que nos interesan a todos y que nos afectan a todos y que, por tanto, necesitan de una acción colectiva por parte de todos los Estados. Si bien la literatura reciente ha reconocido a diversos bienes públicos globales, como por ejemplo la salud, el medio ambiente o la paz y seguridad internacionales, sin embargo, en el discurso de los bienes públicos globales escasamente podemos encontrar referencias a la seguridad alimentaria, que ha recibido en este sentido una atención menor en el marco de los bienes públicos globales. La profesora Inge Kohl, en el marco del PNUD, fue pionera en utilizar el concepto de los bienes públicos desde el campo de la economía para aplicarlos a la resolución y a la gestión de problemas globales a través precisamente de la idea de la provisión común de este tipo de bienes. Pero, ¿qué es un bien público y cuándo adquiere la dimensión global? Pues bien, siguiendo la tradición clásica de la economía angloamericana, los bienes públicos pueden describirse como aquellos bienes que no son rivales ni excluibles. La no rivalidad supone o significa que el consumo del bien por parte de uno
no supone que otros no lo puedan consumir. Por ejemplo, en el caso de la seguridad nacional, el hecho de proporcionar seguridad a un individuo no significa que el resto de la población quede privada de esta seguridad nacional. La no exclusividad de los bienes públicos significa que el bien puede ser utilizado por todos, es decir, que sus efectos, tanto sus beneficios como sus costos, tienen que ser también compartidos por todos. Este es el caso, por ejemplo, de la cobertura de salud que existe en España. De la no exclusividad de los bienes públicos deriva el principio de no exclusión. El principio de no exclusión de los bienes públicos hace referencia a la imposibilidad de excluir del consumo del bien a determinadas personas por motivos discriminatorios. Ahora bien, no es preciso que se cumplan las dos características de manera absoluta en los bienes públicos, sino que se pueden cumplir en mayor o menor grado, dando lugar a un bien público impuro. Los bienes públicos impuros son, por ejemplo, aquellos en los que se puede excluir de su consumo a algunas personas, normalmente porque hay alternativas privadas que satisfagan la misma necesidad mediante precios. Tal es el caso, por ejemplo, de la educación o la sanidad privadas. Los bienes públicos también se consideran un fallo del mercado. Un fallo del mercado en la medida en que la ley de la oferta y de la demanda no aseguran su provisión ideal para toda la sociedad. Es decir, se trata de bienes que o no son suministrados por el mercado o si lo son, la cantidad suministrada por el mercado no es suficiente para todos. Por esto se hace necesaria en los bienes públicos la intervención o gestión del Estado para la financiación y para la provisión de los bienes públicos. Además, se dice que los bienes públicos son capaces de generar externalidades. ¿Esto qué significa? Pues significa que cuando no se provisionan los bienes públicos se van a producir una serie de efectos negativos colaterales que afectan a la población. Y de la misma manera, cuando se provisionan los bienes públicos, se van a generar consecuencias positivas generales para la población. Esto lo vemos claro en el caso de la salud. Si un Estado no dispone de instituciones sanitarias fuertes y de una cobertura de salud, pues las enfermedades transmisibles van a propagarse con mucha mayor facilidad, siendo este un ejemplo de externalidad negativa de la no provisión del bien público salud. La diferencia fundamental entre los bienes públicos y los bienes públicos globales es que estos últimos, los bienes públicos globales, generan efectos en un número suficiente de estados como para considerar que se trata de una afectación global. Es decir, las externalidades de los bienes públicos afectan a un número suficientemente representativo de estados y no solo a un grupo o a nivel nacional. Hay que destacar que el enfoque anterior de la definición clásica de los bienes públicos se matiza por una cuestión práctica. Muchos bienes públicos poseen características intrínsecas de bienes privados, es decir, son rivales y excluibles. Lo que pasa es que por una decisión política o por demandas sociales, el bien se hace público. Por ejemplo, Cole y Mendoza, estos autores, entienden que las consideraciones de lo público o lo privado en estos bienes son fruto de construcciones sociales. Estos autores consideran que, en muchos casos, las propiedades definitorias de los bienes públicos no son inherentes, sino que son socialmente endógenas. La propiedad pública del bien se identifica o se añade por una decisión política, por ejemplo. Es una propiedad socialmente endógena. El desafío está, por tanto, en definir los bienes públicos de una manera tal que no se deje la tarea de identificar lo público y lo privado solo en las dinámicas del mercado, sino que se tengan en cuenta también las consideraciones elementales de humanidad y las cuestiones inherentes a la dignidad humana que nos afectan a todos, para determinar la naturaleza del bien. Bien, dos son las teorías principales que han surgido en torno a los bienes públicos globales. Las teorías son el enfoque positivista y el enfoque constructivista. El enfoque positivista se ocupa de identificar aquellos bienes públicos que son propiamente de interés global, es decir,
Este enfoque muestra sobre todo atención a qué significa global en los bienes públicos. Por ejemplo, para los autores del enfoque positivista, el control de las enfermedades transmisibles es un bien público global, porque todos en el mundo se benefician de la erradicación de las enfermedades transmisibles. Incluso, por ejemplo, si el beneficio, imagínense, de erradicar la poliomielitis en Nigeria, pues sea una cuestión alejada para un residente en Canadá. Pero como les digo, la erradicación de este tipo de enfermedades es un beneficio para todos. Por tanto, los autores del enfoque positivista entienden que los bienes públicos son aquellos propiamente de interés global. La principal crítica que recibe este enfoque positivista es que si el concepto de bien público global se extiende para abordar a todos los males y a todos los problemas públicos de la sociedad internacional, la innovación que pudiese aportar el enfoque de los bienes públicos globales pues se vería privada de cualquier utilidad práctica. Además, el enfoque positivista entiende que la provisión de los bienes públicos globales requiere de la búsqueda de recursos financieros adicionales. En la medida en que para los positivistas los bienes públicos globales son propiamente de interés global y benefician a todos los estados, ellos entienden que los programas para proporcionar los bienes públicos globales deberían recibir fondos específicos, más allá o fuera de los asignados para la cooperación al desarrollo. Por otra parte, tenemos el enfoque constructivista. El enfoque constructivista, por su parte, enfatiza sobre el carácter de lo público del bien y consideran que los bienes públicos globales son fruto de una construcción social. Como les decía anteriormente, los autores Cole y Mendoza consideran que tanto la disponibilidad actual como la distribución de los bienes públicos globales es una cuestión de decisión política. Por ejemplo, según este enfoque de construcción social de los bienes públicos globales, pues la creciente privatización de la tierra en África, donde los agricultores, los pastores y las mujeres más pobres pues son cada vez más perjudicados por la pérdida de acceso a sus recursos naturales, es precisamente el fruto de una creciente privatización de ciertos bienes por elección de las dinámicas del del mercado y por elección de las decisiones políticas. Por tanto, para este tipo de enfoque, el enfoque constructivista, la disponibilidad actual y la distribución de los bienes públicos globales es una cuestión de decisión política. Para evitar esto, algunos autores refuerzan la idea del acceso a determinados bienes públicos básicos como el agua y los alimentos, en el entendido de que refuerzan y complementan la protección de ciertos derechos humanos. En este sentido, compartimos esta idea y entendemos que el reconocimiento normativo de ciertos derechos humanos es un factor de justificación que refuerza la provisión de ciertos bienes públicos globales sin los cuales no se puede disfrutar del derecho humano reconocido en instrumentos jurídicos internacionales. Por tanto, no se puede aceptar la privatización de ciertos bienes públicos sin cuya provisión el derecho humano no puede disfrutarse por parte de la población. Pero en realidad todos estos aspectos requieren estructuralmente de acuerdos de gobernanza global en el marco del derecho internacional. Entendemos que el derecho internacional debe regular estas cuestiones con el objeto de contribuir a su dimensión constitucional. En este sentido, el propio profesor Carrillo Salcedo mencionaba la necesidad de que el derecho internacional se transformase en un orden jurídico axiológicamente comprometido tanto en la construcción de una comunidad de iguales como en la orientación de valores de solidaridad para proteger y promover los derechos humanos. También el profesor Pureza hace por su parte referencia precisamente a la necesidad de establecer un marco moderador de la discrecionalidad de los Estados a través precisamente del interés público universal y del orden público internacional. De hecho, en derecho internacional contamos actualmente con otra categoría jurídica similar en esencia y en contenido a lo que proponen los bienes públicos globales. Nos referimos al llamado patrimonio común de la humanidad. Por ejemplo, esto sucede con los fondos marinos y oceánicos, porque la explotación de los fondos marinos y oceánicos se hace en beneficio de todos, por ser un bien común,
a través de la alta autoridad en unas condiciones equitativas y de igualdad para los diferentes estados. Pasamos a ver ahora la seguridad alimentaria como un bien público global. Según el antiguo relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, durante demasiado tiempo las políticas agrícolas, las políticas energéticas y de desarrollo han perdido de vista la necesidad de asegurar la seguridad alimentaria. Este profesor, Olivier de Schutter, sin embargo, considera que la seguridad alimentaria es un bien público global y que, como tal, debe ser un objetivo estructural de gobernanza global. Pero para entender mejor a la seguridad alimentaria como un bien público global, es necesario hacer mención brevemente a las causas estructurales que impiden el acceso a los alimentos por parte de todos. El problema estructural del acceso a los alimentos se basa precisamente en la construcción actual del sistema alimentario, que está dominado en torno a un 80% por las grandes corporaciones agrarias. Y también se basa en el hecho de que a los alimentos se les trate como simple mercancía que está sujeta a las dinámicas y a las reglas del comercio y del mercado. De hecho, la producción internacional de alimentos no responde ni a criterios justos ni a criterios equitativos en el reparto. Y la paradoja surge cuando, a pesar de tener la capacidad para producir alimentos para todos, millones de personas siguen sufriendo de inseguridad alimentaria. Y a su vez, más de un tercio de la producción de los alimentos mundiales se desperdicia, se tira. Por tanto, el sistema alimentario actual está fallando. La construcción actual del sistema alimentario, tal como está concebido, falla. Es más, el mercado global hace que las mejores tierras se dediquen a producir para la exportación y se deja de lado la producción agrícola local, que sí que está inserta en circuitos cortos de comercialización. De hecho, la lógica de la competencia está favoreciendo la concentración de tierras en pocas manos, en detrimento, claro está, de la marginación de la mayor parte de la población campesina. En este sentido, Vivero Paul entiende que el actual sistema alimentario industrial no está cumpliendo con sus principales funciones básicas. Alimentar a toda la población adecuadamente y producir suficientes alimentos de manera eficiente, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista sostenible. Esquinas Alcázar, en parecidos términos, establece que para reducir el hambre es preciso fomentar mayores inversiones en la agricultura, sobre todo en los países en desarrollo. Y además es preciso crear un entorno comercial internacional justo y equitativo en el que se eviten los monopolios agrícolas y de alimentación. En este sentido, hay que tener en cuenta que la consideración privada de los alimentos es una construcción social que hemos aceptado, fruto de las decisiones políticas, y que es ontológicamente desacertada. Por ello, la transición hacia un sistema alimentario más justo y más sostenible necesita de una nueva narrativa, que considere y que valore las múltiples dimensiones de los alimentos como un bien público y no solamente y exclusivamente como un bien privado. Bien, paso a justificar ahora por qué es posible considerar a la seguridad alimentaria como un bien público global. Si hacemos una síntesis de las diferentes teorías de los bienes públicos que hemos estudiado, podemos exponer algunas premisas comunes que hemos encontrado en estas teorías que antes les comenté. En primer lugar, o la primera premisa, los beneficios de los bienes públicos globales en relación a su provisión y a su acceso se extienden a todos los estados, a todas las personas y a generaciones futuras. Y además, la gestión de los bienes públicos globales supera el ámbito nacional. En segundo lugar, o segunda premisa, al tener los bienes públicos globales beneficios extensibles a todos, se dice, como les decía, que los bienes públicos generan externalidades, es decir, van a implicar una serie de efectos negativos colaterales cuando no se provisionan que afectan a todos. Y de la misma manera van a generar consecuencias positivas generales cuando se proveen estos bienes públicos globales. En tercer lugar, o tercera premisa, los bienes públicos globales son bienes de interés global que benefician a todos los estados, a las personas y a las generaciones futuras.
y su provisión, por tanto, va a requerir de la búsqueda de recursos financieros adicionales más allá de la cooperación internacional. En cuarto lugar, o cuarta premisa, los bienes públicos globales son fallos del mercado, como la oferta y la demanda no aseguran su provisión ideal para toda la sociedad. En quinto lugar, o quinta premisa, los beneficios de los bienes públicos globales son indivisibles y tienden a no ser excluibles. En sexto lugar, y sexta premisa, la provisión de algunos bienes públicos globales es necesaria para la realización de los derechos humanos inherentes a la dignidad de las personas. Pues bien, vamos a ver ahora cómo la seguridad alimentaria cumple con estas condiciones. En relación a las dos primeras premisas que hemos mencionado, la seguridad alimentaria puede considerarse como un bien público global. En primer lugar, porque es una cuestión que afecta a toda la población mundial. Si las personas no comen, se mueren. La alimentación es una necesidad básica de todo ser humano, independientemente del lugar donde resida. Y por tanto, en sí misma, la seguridad alimentaria es un valor y es un objetivo que deben proteger todos los estados para con su población. En segundo lugar, la falta de seguridad alimentaria puede dar lugar a lo que denominan externalidades negativas, como por ejemplo la propagación más rápida de enfermedades. Sabemos que las personas desnutridas son más propensas a estar enfermas, como por ejemplo el subdesarrollo, sin alimentos, pues la población permanece inactiva, como por ejemplo el posible conflicto por el acceso a los recursos alimentarios, como por ejemplo los desplazamientos forzosos de la población en busca de nuevas vías alimentarias, etcétera, etcétera. Por tanto, la falta de seguridad alimentaria da lugar a externalidades negativas. Además, hay que destacar también que los beneficios de la seguridad alimentaria se extienden a las generaciones futuras. ¿Por qué? Pues porque los niños que nacen de una madre alimentada correctamente tienen una mayor posibilidad de un desarrollo sano, con unos órganos bien formados y con una estructura corporal que le permitirá desarrollar su pleno potencial como ser humano, en detrimento de los niños que nacen de madres desnutridas. En relación con las tres últimas premisas que les he comentado, la seguridad alimentaria también puede considerarse como un bien público global en la medida en que si existe un entorno donde hay seguridad alimentaria con alimentos de calidad y cantidad suficiente, está claro que mayor posibilidad de éxito tendrá la realización plena del derecho humano a la alimentación. Por tanto, se puede decir que la provisión de seguridad alimentaria es necesaria para la plena realización del derecho humano a la alimentación por parte de todos. A su vez, se decía que los bienes públicos globales eran un fallo del mercado porque la ley de la oferta y de la demanda no aseguraban su provisión para toda la sociedad. Esto también se aplica a la seguridad alimentaria. Efectivamente, solo basta recordar que las crisis alimentarias, sobre todo las que se produjeron en 2008, con el aumento del precio de los alimentos, pues son fruto del fracaso global del mercado. Dado que el actual sistema agroalimentario no garantiza que todos podamos acceder a alimentos, especialmente las personas más pobres, entendemos que la ley de la oferta y de la demanda del mercado no garantiza que exista seguridad alimentaria para todos. Por tanto, el actual comercio internacional de alimentos, tal como está concebido, no asegura una provisión ideal de seguridad alimentaria por parte de todas las personas. Se decía también que los beneficios de los bienes públicos globales tienden a no ser excluibles, es decir, sus beneficios y sus costos pues deben ser compartidos por todos. De la no exclusividad derivaba el principio de no exclusión de los bienes públicos globales, que hacía referencia a la imposibilidad de excluir del consumo de un bien a determinadas personas. Esto puede aplicarse también a la seguridad alimentaria como bien público global. En primer lugar, porque el derecho humano a la alimentación impone una obligación de resultado inmediato en relación a la no discriminación. Esto es, a la imposibilidad de negar el acceso a los alimentos por motivos de raza, religión, opinión política o cualquier otra condición social. Toda discriminación en estos términos constituye una violación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por tanto, si la seguridad alimentaria es un bien público global, participaría de esta exigibilidad que requiere el principio de no discriminación para el derecho a la alimentación.
por lo que participaría del carácter de bien público no excluible. En segundo lugar, el hecho de que los bienes públicos globales tengan beneficio para todos y por ello sus costos también deban ser compartidos por todos, nos hace repensar la idea subyacente de la responsabilidad de proteger aplicada a la seguridad alimentaria. Esto es, entendemos que en primer lugar serían los Estados los que deben provisionar el bien público global de seguridad alimentaria a su población. Y en el caso de que el Estado no pueda, debería ser la comunidad internacional la que ayude para promocionar esta provisión del bien público seguridad alimentaria. Si recordamos el enfoque positivista de los bienes públicos globales que les expliqué anteriormente, enfatizaba en la idea del carácter global del bien, es decir, en que existen determinados bienes públicos que son propiamente de interés global. Y de ahí surge esta cuestión. ¿Habrá algo más apremiante para la comunidad internacional y para todos los estados que acabar con el hambre en el mundo y asegurar de que toda la población esté alimentada? Por su parte, el enfoque constructivista, que también les expliqué anteriormente, enfatizaba sobre el carácter público del bien y consideraba que los bienes públicos pues, eran fruto de demandas sociales y de decisiones políticas. En este sentido, pues nos han hecho creer que los alimentos son bienes privados y que se rigen por las normas del comercio internacional. Pero, ¿y si se cambiase la construcción social sobre la consideración de los alimentos como bienes privados y se empezase a introducir la idea de que son bienes públicos que materializan la provisión del bien público global, seguridad alimentaria? Bueno, después de lo establecido, creemos justificado pues, que la seguridad alimentaria puede ser considerada como un bien público global. Por ahora, como les decía anteriormente, partimos de la base de la opinión de la doctrina sobre los aspectos de los bienes públicos globales, a pesar de que no es una cuestión ajena al derecho internacional. Desde luego, se hace necesaria la determinación de qué se incluye dentro de los bienes públicos globales, por así decirlo, una especie de agenda universal de bienes públicos que podría elaborar la Asamblea General. Se hace necesaria también la regulación de su provisión y se hacen necesarios pues, establecer procedimientos para llegar a acuerdos entre los actores públicos, privados y la sociedad civil. Aspectos que deben necesariamente insertarse en el marco regulatorio del derecho internacional. Pues bien, creo que me he adaptado al tiempo de exposición. Por supuesto, estoy disponible para aclarar, profundizar o ampliar conceptos y para responder a las cuestiones o a las dudas que puedan surgir cuando escuchen este vídeo. Muchas gracias por su atención y que pasen un feliz día.